y estiman que para junio de este año estarán concluidas las obras de mejoramiento del icónico barrio San Jerónimo de la ciudad de Asunción. Los vecinos solo piden que las obras se aceleren de tal manera que se les permita poder realizar en esta Semana Santa el tradicional Vía Crucis. El 40% de los trabajos de mejoramiento en el barrio San Jerónimo ya están concluidos. Las construcciones en la Loma datan de más de 100 años y en los últimos tiempos ha presenciado un auge debido a su categoría de barrio turístico, seguido nuevamente de un decaimiento por el abandono de las autoridades. Estas obras podrían devolverle el brillo al lugar. Tanto a nivel de servicios, el desagüe pluvial, cloacal, lo que es la instalación eléctrica, agua corriente, ¿verdad? Posteriormente a esto también vamos a iniciar los trabajos de mejoramiento de las calles, ¿verdad? Vamos a cambiar la textura de pavimentos, tanto en calles como en veredas al interior del barrio, mejorando, ¿verdad? Todo lo que sea, priorizando y mejorando todo lo que sea el tránsito peatonal, también todo lo que sea el cableado subterráneo, vamos a ir cableado subterráneo al interior del barrio, también vamos a incorporar mobiliario urbano y también cartelería. Los vecinos expresaron que si bien las obras representan un acaracé, es importante que se realicen estas mejoras. Y si van a venir más porque tenemos nuestro Vía Crucis y eso lo hacemos acá. Y tenemos que invitarle a todos para que vengan a ver. Vamos a esperar un poquito, pero para esa fecha yo creo que ya va a estar más solucionado. ¿Qué esperamos acá para que pueda mejorar el barrio y todas esas cosas? La inversión para los trabajos de alcantarillado será de $700.000, mientras que la construcción de un centro comunal rondaría los $600.000. Estas obras forman parte del proyecto de reconversión del puerto de Asunción.